Bueno, mis queridos amigos, la pregunta de este video es ¿qué carajos pasa con los peajes de Colombia? ¿Quién se queda con ese dineral que se recolecta a nivel nacional? ¿Por qué tantos peajes en el país? ¿Por qué luego de recoger esas inversiones y pues sus ganancias siguen los privados cobrando los peajes y el gobierno poco hace? Se hacen los de la vista gorda. Pues una de las respuestas es porque obviamente esos consorcios, esas sociedades son quienes financian las campañas políticas de los presidentes, los senadores, los alcaldes, en fin, de todos esos corruptos de este país que ayudan para que estos empresarios se queden con todo ese dinero y sigan exprimiendo a los transportadores, a las personas que van con sus automóviles por las carreteras de este país. Carreteras que terminamos pagando hasta 5 veces el valor, porque así es Colombia. Se cae un puente y el contratista tiene responsabilidad, pero no, se lo vuelven a dar en licitación a ese mismo contratista por una cantidad superior a lo que costaba inicialmente, y así pues se siguen robando el dinero de este país. Y por eso hemos observado que en los últimos días han habido manifestaciones pacíficas en contra de diferentes peajes en el país, sobre todo el nuevo peaje de la Lizama en la vía que conduce de Bucaramanga a Barrancabermeja, y también algunos peajes en la ciudad de Cartagena, donde pues hay un detrimento patrimonial de cerca de 300.000 millones de pesos, porque pues ya han recolectado lo que le invirtieron y las ganancias y siguen cobrando estos consorcios privados. Es increíble lo que pasa en Colombia. Y es que pues esta modalidad de los peajes, esta cuestión de las concesiones viales y todas estas inversiones privadas que se juntan con la parte pública para construir, rehabilitar y mantener las vías de nuestro país, surgieron aproximadamente hace 28 años. Esto pues se ha dado en los gobiernos de César Gaviria, de Samper, de Álvaro Uribe Vélez, que entregó muchas concesiones, y obviamente Juan Manuel Santos, y también lo hace el actual presidente Iván Duque. Y ojo a lo que voy a decir, en lo personal no veo que esté mal que los empresarios de este país pues quieran invertir en eso y ayuden a impulsar la infraestructura nacional. Lo mal está es que esos empresarios se aprovechen de su poder para que luego de haber cobrado la inversión y la ganancia sigan cobrando esas vías que ya pues deberían estar libres de peajes en este país. Eso es lo que está berracamente mal y que los colombianos no deberíamos permitir de ninguna manera que nos sigan robando de esta forma. Es tan indignante el abuso con estos peajes en el país que hasta la información es confusa. Algunas fuentes hablan de 141 peajes en toda Colombia, otras fuentes hablan de 168, otras hablan de 180. ¿Y por qué sucede esto? Claro, oficialmente hay unos peajes establecidos, pero vemos que en algunas partes de Colombia se establecen unos peajes provisionales, algunas casetas que pues no tienen ningún control a nivel nacional, lo hacen de la mano de ciertos alcaldes y gobernadores del país, y pues así se establecen peajes para exprimir a los transportadores en Colombia, a las personas que se movilizan en sus vehículos a nivel nacional. Y por eso pues tenemos alrededor, diríamos, de unos 170 peajes en Colombia, algunos que se extralimitan con sus precios, como son los peajes de Bogotá a la vía al Llano, que son obviamente de propiedad de Sarmiento Angulo. Y es ahí donde surge otra pregunta: ¿quiénes son esas empresas? ¿Quiénes son esos personajes del mundo privado que se quedan con ese dineral que en el 2017 se recolectaron 3.1 billones de pesos? O sea, 3.1 millones de pesos en los peajes del país, y que lo triste es que en muchas partes de Colombia las vías son un completo desastre, porque si analizamos bien es que no son ningunos tontos. Los principales peajes están en las principales corredores viales de Colombia, o sea, en las zonas estratégicas donde pasan mayor cantidad de vehículos, porque ahí es donde está el negocio. Pero en los departamentos pues más olvidados de este país no hay ese tipo de peajes, no hay ese tipo de infraestructura, no hay ese tipo de rehabilitación y construcciones de vías, porque pues allá no hay negocio. Y lo triste es que esto debe ser una problemática que debería y está en la obligación de resolver el gobierno nacional. En fin, este jugoso negocio de los peajes en el país, de las concesiones viales, de todo este tipo de construcciones, están en manos de 5 familias. Obviamente hay más personas, hay más privados que se asocian,
pero las principales familias que diríamos son las dueñas de esos corredores viales, porque esa es la realidad. Hay concesiones que van hasta el año 2060, mis queridos amigos. Por un lado tenemos a la familia Sarmiento Angulo, por otro lado está José Jairo Correa, propietario de Construcciones El Cóndor, que actualmente quien representa este negocio es su hija Luz María Correa Vargas. A su vez está el señor Mario Huertas, propietario de MHC. También tenemos al empresario Carlos Alberto Solarte con una empresa familiar CAS, y la familia Aristizábal con su empresa Con Concreto. Y pues estas 5 familias son las principales constructoras viales de Colombia, las que tienen pues la mayor parte de las concesiones del país, donde algunas de ellas como Sarmiento Angulo y Carlos Alberto Solarte se unieron con Odebrecht, y ya conocemos pues esa historia de corrupción tan hijuemadre que tenemos en Colombia, donde está involucrado el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que conoció de las coimas y pues que también era abogado de Corficolombiana, que es propiedad de Sarmiento Angulo. En fin, todo un entramado de corrupción que al día de hoy pues no hay, digamos, responsables como la sociedad colombiana desearía que en realidad cayeran. Pero bueno, decir que Sarmiento Angulo va a tener responsabilidades penales en Colombia es como decir que mañana empieza la vacunación en Colombia contra el COVID-19. Estas familias que mencioné pues tienen concesiones hasta el año 2039, hasta el año 2049, hasta el año 2059. En fin, generarán una gran riqueza de la cual no podrán disfrutar en esta vida. Esa es una realidad. Lo más triste de todo esto, mis queridos amigos, es que listo, esta gente invierte un porcentaje, al igual lo hacemos los colombianos con nuestros impuestos, y sacan las ganancias, sacan el capital que invirtieron y siguen cobrando en esas casetas de peajes en el país. O sea, es muy berraco para los colombianos que ahorran todo un año para ir de paseo en su vehículo a alguna ciudad, a la costa, al Amazonas, en fin, a cualquier parte del país, y se le vaya más presupuesto en peajes que en combustible. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en Colombia con esta situación tan deprimente para los colombianos que pues se dan su pasadita por las diferentes carreteras del país? Y sobre todo para los transportadores, sí, para las personas de los camiones, de las tractomulas, de las camionetas que pues transportan los diferentes productos a nivel nacional y tengan que pagar estas cuotas tan exageradas que van desde los 50.000 hasta los 70.000 pesos, pues estos transportadores de carga pesada en el país. Esta gente que día a día lucha por llevar el pan a su casa, por trabajar por este país, por transportar lo que día a día los colombianos consumen, o sea, lo que les queda de flete definitivamente, pues es poco. Y lo más triste es que en algunos de esos peajes donde hay esas concesiones viales, las vías están en pésimo estado. Hay ejemplos en este país. Una de las obligaciones de las concesiones es que hagan mantenimiento de la vía, que hagan reparaciones, que hagan rehabilitaciones, y ese no es el caso. Y obviamente lo que emberraca a muchas personas, a los transportadores, es que el gobierno nacional, que es el encargado de estipular las tarifas, se le haya ocurrido la brillante idea de subir los peajes en el país en plena pandemia. O sea, no se puede ser más descarado, no se puede ser más cínico en este país que el gobierno nacional haga eso. Mejor dicho, los peajes en Colombia han terminado por convertirse en un completo robadero a los ciudadanos que se transportan y que viajan por las vías de Colombia. O sea, es esa la realidad que se observa en muchos peajes en Colombia. Pero ¿cómo exigirle al gobierno nacional que haga algo si uno de los financiadores de la campaña presidencial de Iván Duque fue Sarmiento Angulo, un hombre que se ha hecho a los principales negocios en Colombia, negocios públicos como las pensiones, los seguros, las vías, los peajes, la parte financiera, lo que respecta a los bancos? Este tipo tiene un poder increíble en Colombia, y obviamente un pelele como Iván Duque, que no ha sido capaz de traer al menos una pinche vacuna contra el COVID-19, al menos para que los colombianos la conozcan antes de partir de este mundo, porque así como vamos, no vamos a tener oportunidad de ver la vacuna en este país. Y vuelvo y reitero, el problema sinceramente no es con los empresarios como tal, no, hagan su riqueza. Qué chévere que la gente haga su riqueza, que tenga lo suyo, que prospere en este país, pero oiga, no sean tan descarados. O sea, eso de robar a los colombianos, a los transportadores, a los viajeros con esos peajes es increíble ya. O sea, es la tapa del descaro, que sigan cobrando peajes cuando ya han recuperado la inversión,
cuando ya han recuperado las ganancias, porque pues nadie trabaja para invertir y volver a recuperar lo mismo, y sigan cobrando las vías. O sea, las cobran 1, 2, 3, 4 y 5 veces, y más cuando tienen el respaldo del gobierno nacional, de la Contraloría, de las entidades encargadas de vigilar los recursos públicos de los colombianos. Pero si no hacemos algo, si no nos manifestamos en contra de estos robaderos que se establecen en Colombia, porque en ciudades como Cartagena han habido hasta 6 peajes y pues no pasa nada, siguen cobrando cuando ya han recuperado la inversión. En fin, y se siguen ganando estos tipos que son amigos de los dueños de las principales concesiones en el país, pues seguirán metiéndole más peajes a la gente, saqueando los bolsillos de los colombianos. Así que la invitación es a despertar. Miremos bien lo que estamos haciendo, a quiénes estamos eligiendo, quiénes están detrás de esos personajes que dicen ojo con el 2022, quiénes están detrás de esos personajes que dicen no vamos a permitir el castrochavismo en Colombia, porque es obvio, ellos no van a permitir que se les vaya esos jugosos negocios así como así, cuando Colombia de forma pública y con una buena vigilancia podría construir mejores proyectos viales y no autopistas de 1 kilómetro y el resto trochas con peajes. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse a su canal. Bye bye.